Amigos, Hermes de este lado, bienvenidos a una nueva reacción, esta vez una reacción muy controversial. No soy de hacer estas cosas porque no me gusta remarcar los errores, pero hubo mucho comentario con malicia, mucha crítica, que le dicen crítica constructiva, para mí no es tal. Un amigo por privado me dijo, ¿podrías reaccionar al tema de The Door de Teddy Swims con Tiago PZK en Parque Rivadavia, acá en Argentina? Hasta me tiraron un hate a mí porque publiqué eso. Vamos a reaccionar y te cuento en esta reacción lo que me parece a mí. Vamos. Bueno, ya empezamos a cortar. Acordate que las canciones las tengo que cortar. Son reacciones, por copyright las tengo que cortar porque si no, YouTube o te desmonetiza o te da de baja el video, y si seguís haciendo esas cosas te da de baja el canal, sí, por derecho de copyright, y yo lo banco, como soy músico lo respeto y a mí me gustaría que me den las regalías a mí de alguien si copia mi música. Dicho esto, mi reacción se basó en que el número uno del momento está en Parque Rivadavia, una tarde random, como se dice ahora, una tarde cualquiera, estás tomando un mate con una factura, con tu pareja, con tus amigos, y ves un escenario, se sube Teddy Swims y Tiago PZK, no importa quién sea, quién lo acompaña, es Teddy Swims. Esa fue mi reacción, ¿ok? No fue mi reacción al autotune, como dicen. ¿Cómo reaccionás a este tipo? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos. Ok. Me encanta esa voz rara, media sucia que tienen. ¿Querés llamarle voz con autotune para quedarte tranquilo? Así estás en paz. ¿Que tiene autotune? Esa voz con autotune, zarpada de autotune, o con el micrófono con superpoderes, como leí también, me gusta, me gusta. Tiene buena melodía. Sigamos. La mano. A ver, escuchando, y tengo años de estudio de grabación, ¿no? No me parece que tenga autotune acá. Tampoco me parece que lo necesite, porque no cantó nada fuera de lo que él canta. Está muy bueno. Es una versión con piano nada más, no hay batería por lo que parece. Vamos. Lo que tiene Tiago puede ser que te arrastra las palabras, capaz que no lo entendés, pero su estilo de canto, puede gustarte o no, canta así. A ver, Shakira, desafinaba por completo, le buscó la vuelta a su desafinación y es famosa con su desafinación. Vicentico no puede cantar afinado, ¿viste? Cuando... Bueno, me salió medio Shakira. Cuando canta, como canta Vicentico, es porque no puede afinar. Y Vicentico hizo una carrera de 40 años y nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque no usa autotune. Bueno, cantó desafinado. A Tiago no lo escuché desafinado, pero no es porque tenga el autotune. No hay autotune acá. Sigamos. No, señores, yo escucho a este hombre, cómo me hubiese gustado estar ahí. Yo escucho a este hombre, a mí me llega. Este tipo me llega, es una cosa que no me puedo contener. Es uno de los pocos que me llegan cuando canta. Es terrible lo que canta este ser del bien. Sigamos. Oh, Dios. Oh,
la tira media nasal la voz, después la engorda, te mete un montón de técnicas. Obviamente va a quedar expuesto Tiago PZ acá porque es el uno, señores, a ver, por Dios. Ok, ahí Tiago se equivocó, iba a entrar, pero se cayó justo porque se dio cuenta que seguía, ¿cómo es? Teddy, sigamos. Como rompe y vuelve a limpiar. Atención a esta parte. Esto fue lo que yo escuché en el short y a mí me asombró. Me asombró. Me llamó la atención. Yo no sabía que escuchaba, que sonaba así Tiago porque no lo consumo. Lo conozco a Tiago porque me gustó un par de veces la filosofía de vida que tiene y de dónde salió. Su historia. Ahora me enteré que hizo esta versión él solo. No lo sabía. Ni siquiera sabía eso. Vamos. Puede estar desafinado. Me parece que está desafinada esa bajada. Si tiene autotune no se escucha así. Qué linda la parte del bajo, eso es lo que hizo ahí. A ver, además de lo que es Teddy Swims, lo que canta, la canción, creo que puede venir. Puedo cantarla John y va a quedar bien. No John, me salió John. Puedo cantarla yo y va a quedar bien porque es una obra maestra, es una pieza perfecta. Y la combinación, si querés, vamos a decirle, ¿querés pegarle a Tiago? Así te quedas tranquilo. La combinación del 1 con Tiago es buenísima. Sigue siendo buena. Sigue siendo buena. No llegó ni siquiera a arruinarla, Tiago. Por lo menos hasta ahora. Yo escuché ese pedacito de short porque era el único que encontraron. Este amigo que me recomendó la canción me pasó, buscó y me pasó la canción completa. Así que la reacción va a ser sobre la canción completa. Sigamos. Ese grito me mató. No lo encuentro, puede ser que esté, capaz que evolucionó mucho. Párrafo aparte, no hay cantante en el día de hoy que grabe sin autotune. ¿Ok? No hay cantante, vuelvo a lo que dije, no hay cantante en el día de hoy que cante sin autotune. Lo hacen desde Dimash hasta Fousia, la marroquí canadiense, que para mí es la 1 en la voz femenina. Pasando por Teddy Swims, Tony Sarai, todos los que vos quieras. De hecho, te digo, dime qué artista escuchas y te diré cuánto autotune tiene. Así que no sé si entrar por ese lado. Sigamos. Ahí, por ejemplo, cuando lo hizo Teddy Swing, de fondo Tiago hizo tiró un susurro muy lindo. Eso no sonaría si tiene el autotune, suena robótico. Lo que se utiliza con estos estilos nuevos es poner autotune al mango para que se note la variación robótica. Ya pasó a ser un efecto, un detalle en la canción, no siempre para corregir. Sí, es zarpado el autotune, sí, se tiene que notar porque el estilo es así. ¿Entendés? Criticar a Tiago por el autotune o decir, con autotune cualquiera, es como criticar a un guitarrista rockero o metalero y decirle, con distorsión cualquiera.
Amigo, es la herramienta que hace que el estilo sea así, porque si un metalero no le pone distorsión, es una balada. Acá, a Tiago, puede gustarte o no, puede cantar desafinado o no, yo no siento que tenga autotune. De hecho, no sé si lo necesita, puedo haber mejorado el autotune, obviamente. Pero es un tema muy soul. Paréntesis, Tiago, te queda muy bien si arrancamos para este lado, ¿eh? Vamos. ¿Ves? Le refuerza la voz también. No es cualquier improvisado, Tiago. No sé si te diste cuenta. Voy a rebobinar. Rebobinar, Dios mío, fui al 85. Voy a retroceder un poco. Así de paso. Míralo a él, ¿eh? Escucha, Tiago. Yeah. ¿Lo escuchás? ¿Ves? Ahí, cuando él dijo My Life, Tiago le dijo My Life, le refuerza arriba. No es tan malo como se lo hace quedar, ¿ok? Está haciendo arreglos en vivo. Estamos viendo en Plaza Parque Rivadavia, perdón, no, Plaza Serrano iba a decir. Vamos. ¿Ves? Y ahí reforzó Door. Está trabajado esto. Te das cuenta que tiene limitaciones, obviamente, porque dice, no, baby, deja caer baby. No, él se le cae la voz, pero están en vivo, están tomando un Imperial que puede ser una publicidad para Quilmes o para Imperial, no sé si sigue siendo de Quilmes Imperial o no, no interesa eso, pero están en vivo cantando. A ver, a mí me pones a Teddy Swims al lado, yo me pongo a llorar, no canto, ¿entendés? Vamos. Ah, tu cora, dile. Pero él canta así. No, la mantiene. El tipo tiene. ¿Cómo se dice? Tiene climas en la voz. Mirá. Escuchá. Vamos un poquito más para atrás. Obviamente hay un detalle, si te gusta odiar porque sos odiador, te gusta estar del otro lado y aprovechar tu anonimato y tirar odio porque sí, todo esto que estoy haciendo no te va a servir. Encontré una sola persona que me dijeron, quiero saber qué pensás vos. Solamente por ese muchacho, porque canta, porque le dije, ¿esto es para tirarle odio o para saber? No quiero saber porque me gusta la gente que canta bien, quiero saber qué pensás vos. Vamos. ¿Ves? Se aleja del micrófono, hace... ¡Oh! Sabe. Párrafo aparte, mirá cómo lo mira Teddy Swims. O sea, ¿vos te crees que si el pibe canta tan mal como decís, Teddy Swims se va a venir a Parque Rivadavia a cantar una canción con Tiago PZK? ¿Qué hace, caridad? Vamos. ¡Uy, eso es piano medio tango! ¡Tan! ¡Oh! Me encanta. Ve, deja la puerta, cerrala con fuerza, por favor. Mezcla a veces el idioma, es para que entre en la métrica en castellano, es muy difícil cantar en castellano, y adaptarlo a un tema que está en habla inglesa. Habla medio neutro y a veces lo tira al argentino, ¿viste? Deja la puerta, baby, cerrá la puerta, por favor, algo así, dice, no sé. Si no te sirves, entonces devuélveme mi amor, por yo. Mirá, él. Mirate Swing mirándolo, abrazándolo, contento. Vamos con mi análisis, lo que yo pienso, lo que creo. Si seguís hasta acá es porque te importa lo que pienso. Escuché mucha gente que dice, con autotune, con autotune. Yo no sé si critican por oído o porque realmente ahora son todos músicos de un momento a otro, pero es increíble, tuve 54 millones de comentarios. Pero con autotune. Hay un montón de músicos, se está muriendo de hambre este país. ¿Por qué no hacen algo por el arte entonces? El autotune es una herramienta para mejorar la afinación. Dentro de una escala te lleva
a la nota más cercana de esa escala. No te hace cantar bien. Si vos cantás mal, sale mal y todo robótico, sale cualquier cosa. Entonces hay que tener una base de saber cantar. Te mejora la afinación en detalles. Vos me dirás, pero en Crimen de Cerati. Realmente yo no lo vi, pero si querés comentarme y con gusto lo voy a analizar. Obvio, claro que sí. Critican a un chico que en teoría es falso porque no sabe cantar y usa autotune y se sacan selfies con un montón de filtros. O no tienen las agallas para decir no a alguien en la cara. A mí me da risa porque uno me dijo, máquina con autotune cualquiera canta, jejeje. Por esa casualidad se me dio por entrar al perfil de este muchacho, cantaba también. Y yo te puedo decir que no cualquiera canta con autotune. De hecho, lo escuché a este chico y te digo, amigo, perdoname, con todo el amor del mundo. Vos ni con autotune cantás bien. Y si el autotune te ayuda, usa autotune porque te vas a morir de hambre como cantante. Además veo tantos músicos indignados. Yo estudié 5 instrumentos, estudié en conservatorio, soy cantante. ¿Y qué haces por la música? Sube un video, dale que acá voy a estar yo para reaccionar, para sorprenderme. Y si está muy bueno lo voy a analizar. Y me voy a emocionar. Dale, hagamos algo por la música, comprometámonos, seamos parte, porque tirar piedra está buenísimo, pero ser parte, comprometerse, es muy difícil, Es una línea muy delgada la que estamos transitando todos como sociedad. Después puede decirme el estilo, porque la gente, como dije antes, la gente siempre quiere tener razón. Y puede decir, la música era la de antes. Sí, concuerdo con vos, sí, pero ahora evolucionó a otra cosa, puede gustarte o no. Por eso muchos están volviendo a las raíces. Porque parece que lo que está saliendo ahora no está bueno, entonces se vuelve a las raíces. Ese es otro tema, si querés hacemos un video discutiendo eso. Pero acá estamos discutiendo Tiago PZK o Tiago Uriel Pacheco y el autotune. Que gracias al autotune canta. No, amigo, desde los 14 años está en el escenario rodeado de miles de personas que te están gritando, te están arengando, te dicen de todo. ¿Vos te crees que es fácil? Hay que hacer eso con uno que te está agrediendo verbalmente, porque de eso se trata el freestyle, y vos, mientras él te agrede, tenés que volver a atacar improvisando. El pibe tiene mucho escenario, tiene mucho carisma. Me parece que no tiene sentido discutir y atacar esto. La gente tiene como costumbre atacar lo que no le gusta. No te gusta, no lo consumes. No jodamos más. A otra cosa. Miremos más lo que hacemos cada uno por progresar en nuestra vida y dejemos al otro en paz. ¿Sabes por qué? Porque destruir es facilísimo, pero ponerse en el lugar del otro es imposible. Te dejo un abrazo grande. Chao.